Voy a comenzar primero partiendo de esta, digamos, información en la cual autoridades administradoras del Canal de Panamá hace 6 días decían, bueno, las sequías repentinas afectan las operaciones del canal, por consecuencia está generando pérdidas en esta zona. El Canal de Panamá es vital para el comercio mundial y ahora está en riesgo por esta sequía. ¿Podríamos hablar de esa manera? Comienzo contigo, Fernando. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad, hablar de una crisis, eso quizás un tanto prematuro. Okay. Me parece que lo que ha estado sucediendo, y es definitivamente importante aclararlo, es el hecho de que en realidad se está percibiendo y se está manejando una situación compleja, debido a que, bueno, sí, es cierto, ha dejado de llover, y por lo tanto, entonces el nivel orográfico ha disminuido. Eso ha obligado a las autoridades del canal a reducir el volumen y la cantidad de barcos que transitan todos los días por esa ruta. Sin embargo, todos los barcos tienen el derecho, todas las compañías navieras tienen el derecho de llamar, hacer una cita y definitivamente pasar. Lo que ha estado en realidad sucediendo es que, obviamente, por la disminución del volumen, eso significa que se tiene que manejar un calado distinto del que usualmente se manejaba. Entiendo que de 39 ahora se están autorizando 32 pases diarios. Esa disminución de 7 sí ha impactado, y han habido días en los que pareció que teníamos 140 barcos de un lado y otro volumen similar del otro. Sin embargo, las autoridades mismas indican también que esas son situaciones normales en la época. Ahora, el problema en realidad es la falta de lluvia. Mientras esto no mejore, pues lógicamente no podemos meterle agua salada al canal, porque eso es actuar en contra de lo que en realidad estaríamos buscando. Tiene que ser agua dulce. Lo que ahora pasa es que cuando hay tantos barcos esperando pasar en el Canal de Panamá, eso da un campanazo a las sociedades de que aquí estamos frente a una situación de mucha urgencia. De peligro, sobre todo porque si hablamos de seguridad alimentaria. Yo hablaba de que el comercio implica aspectos de toda naturaleza, sí, pero especialmente fertilizantes. Hablamos de gas, hablamos de combustible, entiendo que hay varios, ¿no? Sí, pero entonces cuando se presenta una situación de esa naturaleza, el impacto viene acá, y ya vamos a hablar propiamente de cómo impactaría como el planteamiento mercados como el nuestro. Piensa globalmente, pero actúe localmente. ¿Qué nos está pasando ahorita en El Salvador? Don Félix le planteó acá, ¿sí? Que me encantó su planteamiento, de que independientemente de la cuestión del niño o la niña, hay un factor, ¿sí?, sobre eso, que es la cuestión del calentamiento global, que ahora las Naciones Unidas le llama estado de ebullición. Ebullición significa estado de hervor, hierve. ¿Sí? Y mire lo que ha estado pasando en América del Sur. Los lagos, al subir la temperatura, los lagos se evaporan, y de repente son los lagos que le proveen el agua a las ciudades. Prácticamente en el oriente la mayor parte de las cosechas se perdieron. En el centro, el 50% de las cosechas se están dando. De hecho, tuvimos en Suchitoto el Festival del Maíz el fin de semana pasado, y hubo dificultad para recolectar los elotes porque los elotes salen sin granos, porque justamente vino la sequía en el momento crucial de su crecimiento, y afectó enormemente. Entonces, y yo quiero ya dar un campanazo en ese asunto, este asunto, a la sociedad, pero especialmente a los oficiales electos, de que no pueden seguir ignorando la reactivación del sector agropecuario. La situación en el Canal de Panamá en este momento todavía a El Salvador no está afectando de una manera tan directa. Esa es buena noticia, ¿no? Finalmente. Sin embargo, tenemos también que ser muy claros con el hecho de que la congestión que genera este tema relacionado con la solicitud de la autoridad del Canal de Panamá, su decisión de reducir el calado con que los barcos tienen que pasar, lógicamente tendrá un impacto. ¿En qué momento? Bueno, estamos a las puertas de
entre comillas, la época de fin de año. Ese podría ser un impacto muy sensible, pero muy sensible. A final de año. A final de año. ¿Por qué? Porque podría, reitero, podría darse el hecho de que aquellos artículos que vengan del Lejano Oriente, que tomen como base de redistribución para la región centroamericana, Panamá, se vean impactados por temas de tiempo. Ahora, la redistribución desde Panamá hacia Centroamérica no se hace por vía marítima regularmente, se maneja por vía terrestre. Reitero, si esto va a impactar en el futuro a corto plazo, creo que deberíamos de empezar a verlo diciembre. Poco antes de diciembre. A ver, pero cuando tú dices diciembre, eso significa que estamos a las puertas, entonces claro, hay que prepararnos. Esto es corto plazo. Esa es una de las grandes preguntas que yo quisiera. ¿Sí? Pero ojo, estamos hablando de que si el impacto se mantiene y entonces se agrava, la expectativa inclusive de la autoridad del canal es que no sea así. Que las cosas cambien. Bueno. Por lo menos que se mantengan en esta posición en la cual sigue siendo manejable. La mayor crisis viene justamente en el periodo electoral. Y esta vez sospecho yo que la gente va a votar con el estómago. O sea, quien le resuelva es por allí donde la gente va a votar. Y de hecho tenemos un 54% de la población que no ha decidido por quién votaría. Es importante tomar por lo menos las siguientes medidas. No nos va a tocar otra que conseguir productos de otro lugar. Seguir con el modelo de importación, pero si los otros también están cerrando sus mercados. Este es un poco contradictorio lo que estoy diciendo. Mire, no, pero ¿de dónde va a traerlo? Comencemos a producir. Por supuesto que sí, si el foco es... El mayor problema que tenemos en el Ministerio de Agricultura es que es controlado por el sector importador, no por el sector productor. El punto del final del año es precisamente porque es cuando suele aumentar la demanda. Sí, del comercio, ¿no? Exacto. Comercio el navideño. Comercio en general es un factor importantísimo para todos y es un buen termómetro de cómo se encuentran no solo las economías, los temas logísticos y demás. Siendo Panamá un centro de distribución para la región centroamericana y otras partes del mundo, particularmente Sudamérica y el Caribe, estamos totalmente de acuerdo con que un impacto creciente en este tema de la sequía y muy creciente probablemente, reitero, y lo pongo entre comillas, probablemente puede entonces impactar. Ahora, ¿qué medidas está tomando la autoridad del Canal de Panamá? Bueno, en primer lugar, ya la autoridad ha hecho un acercamiento con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos con la intención de desviar ríos hacia el lago Gatún. Eso aumentando lógicamente el caudal de agua. Pero recordemos el impacto que ello podría tener a nivel medioambiental. Hombre, son dos aspectos importantísimos y por eso es que mi fuente habla también de que en Panamá ya hay 4.2 millones de habitantes. ¿Cómo va a impactar para ellos este tema de desviar el agua del río? Y si se va a desviar totalmente o parcialmente, bueno, van a ser aspectos que son soluciones a nivel de infraestructura que son muy importantes, pero también tienen costo. Eso es un hecho, tiene costo. No quiero pensar que vamos a llegar a un diciembre complejo. Quiero pensar que todavía vamos a mantener una situación que tenga remedio. Y esa situación que tiene remedio implica también que todos, entre comillas, estemos atentos, mas no necesariamente creemos una bola de nieve en este sentido. La invitación es a que estudiemos más, seamos más proactivos en materia de buscar la información. Porque para mí también, entre comillas, ha sido importante enterarme de que esta es una situación, no una crisis. El tema de la seguridad. Ahí está, por cierto, podemos mostrarla. Esto es lo mejor del gobierno. Sí, ahí están para que nos den datos. El 95.6% el tema de seguridad. Veamos tenemos la otra si quieres para poder la producción también mostrar. Ok, ya la vamos a colocar en pantalla. Pero el punto es que hay un referente de seguridad pública que sin duda alguna la Fuerza Armada ha tenido mucho que ver en ello. ¿Sí? Sí, es que para entrar en este tema hay que recordar de dónde venimos.
y cuál era el peor problema que estaba pasando en nuestro país. Y bueno, todos los salvadoreños, tanto acá en nuestro país como fuera del país, muchos de ellos se fueron del país por los problemas de seguridad que existían. Y también el país estuvo entre el país más violento del mundo. Entonces, esa es la situación con la cual el señor presidente de la República en junio del 2019 se encontró en este país. Y si nosotros hacemos un análisis o vemos cuál es la situación de seguridad a este momento, vemos que es algo casi increíble, pues algo que nadie esperaba, y que era el problema que tenía el país, como le digo, de rodillas. Entonces, por lo tanto, la gran mayoría de los salvadoreños eran las que se veían afectados por este problema. Y ahora que se ha ido resolviendo el problema de la inseguridad que existía en el país, pues la población se ha dado cuenta que es una mejor forma de vivir, y que si hay seguridad en un país, se puede todo lo demás. Bueno, y frente a ese síntoma positivo de la población con respecto a la mejoría que se ha tenido en la política de seguridad impulsada por el gobierno, es lo que le ha dado desde luego ese beneplácito también de opinión que refleja la encuesta para que considerar de que podría ser la persona más idónea para una reelección, ¿no?, en este proceso de elecciones. Es que la gente ve y actúa por una lógica. Y si usted combina o a este momento analiza qué es lo que está sucediendo, ¿sí?, y sin meterme a la parte política, se lo estoy hablando desde el punto de vista de la seguridad como parte del gabinete. Como actor importante que han sido en su lucha y mantenerse firme en la guerra contra las pandillas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dice la población? Ha venido viendo el progreso que se tuvo en materia de seguridad. Ha venido viendo cómo cada mes se va mejorando lo que se ha hecho anteriormente, y que son ya estándares bastante elevados. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, la ubicación que tiene el país ahora en materia de seguridad, somos el país más seguro de América Latina. Pero estamos compitiendo por ser el país más seguro del continente americano. Pues estábamos abajo nada más de Canadá. Pero con las proyecciones que tenemos, este año pues vamos a posiblemente, o sea, ande entre 2.2 o abajo de 2.2 el índice o la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Bien, entonces la gente dice, si se viene mejorando tanto con las políticas del señor presidente de la República y lo que ofrecen sus competidores es regresar al pasado, entonces la población dice, no, sigamos como estamos, aunque a mucha gente no le guste. ¿Por qué? Porque hay una manifestación de la población. Estaba viendo una entrevista que le hacen a uno de los candidatos y le preguntan que si él negociaría con pandillas. Y entonces dice, sí, hay cosas que no, pero hay cosas que sí hay que revisarlas con las pandillas y hay que ponernos de acuerdo. Entonces, la población ya sabe que esas negociaciones, por más que digan que las van a hacer de cara a las pandillas, ¿cómo se va a poner a negociar con asesinos, pues? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Ahora bien, estas personas lo que pasa es que ellos no son ningunos ignorantes y que no se dan cuenta que la población quiere que se continúe con la política de seguridad. Entonces dicen ellos, bueno, ¿por qué? Si la gente quiere que sigamos que se siga en el país con esa política de seguridad del presidente Nayib Bukele, y yo voy a venir a decirle lo contrario, la gente me va a repudiar. Pero yo lo que pienso es que ellos le están apostando a los votos, aunque sean pocos, pero al menos les va a permitir quizás sobrevivir a los votos de los familiares de las pandillas. ¿Cree que el presidente desea reelegirse? Ahí la tenemos precisamente sobre la base también de lo que estamos hablando. Siempre el tema de seguridad, ¿no? Sí. El combate de la seguridad. Es que esa es la preocupación del señor presidente, a pesar de que tenemos ya controlada el tema de las pandillas, por ejemplo, que la seguridad
estaba bien relacionada con el accionar de los pandilleros. Entonces, nosotros sabemos que todavía hay pandilleros sueltos y que si este trabajo no se concluye de una manera bien acertada, podría, ¿no? Si usted deja el trabajo a medio camino, podría, más lo que ya mencionábamos de que los competidores abogan o todos están de acuerdo en no continuar con la política de seguridad del señor presidente de la República, entonces este país volvería al caos en el que lo encontramos. Y entonces para mí que la mayor preocupación a este momento, que continuará siendo del señor presidente, es dejar por cerrado el tema de la inseguridad que había en el país. Hemos visto la captura de señoras que obviamente hoy en día en su apariencia no son, no serían de Mara, ¿verdad? Pero cuando ya se desnudan, obviamente, o mejor dicho, les muestran los tatuajes, han pertenecido a pandilleros. Claro, y entonces los pandilleros aprovechan lo que políticamente está en su entorno y dicen, bueno, hay bastantes, hay unos por los políticos ahí en la asamblea que abogan por los pandilleros y buscan cualquier forma de protegerlos a ellos. Entonces dicen, por ejemplo, agarraron en cierto momento, cuando comenzó el régimen de excepción, empezaron una campaña de que en El Salvador no viniera los extranjeros que tenían tatuajes, porque acá metían preso a cualquier persona que anduviera tatuado, y los tatuajes artísticos. Entonces muchos de los pandilleros comenzaron a ver, dijeron, entonces yo me puedo, cuando vieron que esto era serio, dijeron, bueno, yo me quiero quitar el tatuaje que tenía anteriormente, tratármelo de disimular con un tatuaje artístico, porque eso me va a dar protección. Y comenzaron muchos de los delincuentes a tatuarse sobre el tatuaje original que tenían. Pero de allí que hay que comprender que el trabajo del señor presidente, la estrategia del señor presidente que nos ha dado al Gabinete de Seguridad, obedece a estudios, obedece a algo que nos sustenta. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, ubicamos a una persona y aparece la persona en la ficha que tiene ya la policía de esta persona, y entonces usted lo ve y el tatuaje que carga no es ya un tatuaje así a simple vista artístico, pero en su ficha hace 2 días se ubicó a otro pandillero de la 18, lo agarró la Fuerza Armada, que se había puesto en el pecho, se había dibujado otro, pero como tenemos la ficha era un homeboy, como tenemos la ficha de ese pandillero, entonces está el 18 abajo, encima está ya el tatuaje para disimular. Pero incluso ya cuando los técnicos de la Policía Nacional Civil, los especialistas en esto de los tatuajes, comienzan a ver cabales, empiezan y le detectan identificar el esto. En el último cerco que hemos establecido en Cabañas, allí los pandilleros, incluso, y eso si nosotros lo vamos observando, ya no lo están haciendo. Ya como que con este cerco les cambió, y por eso le digo yo que esto no es algo tan sencillo, pero tenemos la capacidad en el Gabinete de Seguridad de poder dar respuesta a todo. Ellos todavía publicaban en redes sociales y se mostraban armados en esos lugares. Bueno, ese es un indicio, eso era algo que como retando a la autoridad, como quien dice, mire, nosotros estamos acá. Ese es algo que nosotros retomamos, lo estamos observando con qué frecuencia se publica, y decimos, bueno, ahí hay algo que nos está llamando la atención. Pero además de eso, viene la capacidad, y ese es el profesionalismo que tiene ahora la Policía Nacional Civil, de poder identificar en qué sector o a qué sectores que se han desplazado los pandilleros, igual que lo hacemos nosotros con inteligencia militar. Con esa información, la policía, que lleva un registro, comenzamos a ver qué tantos delincuentes, pandilleros están en cierto sector y qué están haciendo todavía en contra de la población.
Hay otra denuncia que dice, buenos días, desearía que vayan a la colonia de San José 1 y 2 y 3, dice. Hasta el final del río Arenal. Colonia San José 1, 2 y 3. Esto es en Soyapango, ¿verdad? Ahí lo dice, llegando al tubo de la río Las Cañas, en Soyapango. Porque ahí se están escondiendo también los pandilleros, dice, ¿verdad? Bueno, ya vamos a llegar ahí, todo ese lugar lo hemos caminado. Bueno, la denuncia difícil. con los nombres es como advertirle para que se vaya. Mejor los quedamos ahí para que de alguna manera se le trasladen. O entiendo que hay un canal de comunicación para denunciar claro, también, ¿verdad? pero fíjese que todo eso es positivo a estas alturas. ¿Por qué? Porque nosotros, como Gabinete de Seguridad, es lo que buscamos, que los pandilleros se muevan de donde están. ¿Por qué? Porque al moverse es cuando se ponen ellos vulnerables. O sea, como quiera que sea, es positivo porque si se quedan ahí los vamos a agarrar. Y si se mueven, también los vamos a agarrar. Así que es parte de las estrategias, que esas las podemos decir acá. Es parte de lo que nosotros hacemos, que los movemos, los inducimos a que salgan de la zona de confort, porque ese es donde nosotros somos fuertes, pues que si ellos están encaletados, cuesta saber dónde es que están encaletados, pero cuando ellos se mueven, ahí es donde se ponen vulnerables. Igual que con los cercos, cuando ya van 5 días de un cerco, ya se les comienza a agotar la comida, todo lo que ellos ocupan, entonces comienzan a moverse y ahí es donde empiezan las ubicaciones de estos delincuentes. Así que, pero de todas maneras, gracias a la población que tiene la confianza de denunciar, porque la orden del señor presidente es seguir trabajando 24/7 en beneficio de toda la población.